O sea, por ejemplo, de un ejemplo simple, si usted abre la canilla de su casa, si usted la está pagando, es legal. Ahora, no es legítimo que lo deje abierto, privando al resto de la sociedad de un bien que es necesario para todos. Entonces, el primer problema es que a veces no siempre la legalidad es legítima. Y acá estamos acciones totalmente ilegítimas en su motivación y en su origen. Porque, por ejemplo, se puede decir que es legal la convención constituyente. Lo que pasa es que no es legal, que se llegó con engaño. Ninguno de los temas que trabajó la Constitución se conocieron antes de la elección. Hay temas que se introdujeron ya posteriormente, no estaba en la agenda de lo que se iba a discutir constitucionalmente. E incluso hay artículos que se sacaron por Morales, faltando, digamos, minutos para que se aprobara la Constitución, sin que el resto de los constituyentes hubieran tenido ninguna participación o discusión sobre el tema, lo cual habla de una ilegitimidad en el accionar, cómo se llegó a esa Constitución. Dirán, ¿es legal? Y sí, lo votaron los convencionales fueron votados por una elección, y a su vez se ha jurado esa Constitución. Ahora, para la elección no se puso en discusión de la población de ninguna manera las frases que luego se incorporaron en la Constitución. En la convención no se discutieron eso, se sacaron otras por la voluntad de Morales, que se había autoincluido como convencional constituyente. Y bueno, y se aprobó a espaldas del pueblo, lo cual le quita toda la legitimidad en sí mismo a esa Constitución, a lo que tenemos que agregar que muchas de las cláusulas, a su vez, de la Constitución eran inconstitucionales a tenor de la Constitución Nacional, que establece el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Acá, con el pretexto de llevar adelante ciertos cambios que indudablemente benefician a unos pocos y especialmente a empresas multinacionales, pueden llegar a dejar sin agua a muchos sectores de poblaciones aborígenes. A su vez no le dan la participación que merecen en algo que ancestralmente les ha pertenecido, sin que eso dejemos de manifestar a su vez que la represión fue totalmente ilegal e ilegítima. Bien ha dicho, es ilegítima porque el derecho peticional de los pueblos es un derecho constitucional, no se lo han respetado, incluso la nueva Constitución lo cercenaba al punto de volver imposible. Todo esto comenzó con docentes prácticamente maltratados. El nivel inicial de un docente es de 35.000 pesos, y nosotros sabemos que a su vez ganan un sueldo de 80.000 pesos, que es menos de la mitad del nivel de la pobreza. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando con atención, doctor. Hay que sumarle, lo que usted bien dijo, que no se respetó, por ejemplo, ingresar a casa sin autorización, aunque pudiera decir que están en persecución. No estaban en persecución de criminales, de personas gravemente comprometidas en el delito, eran manifestantes, y uno lo ve como rompen puertas, sacan gente, digamos, de la peor forma. Bueno, fuera esto de disparar balas de goma a la cara. Bueno, estos son graves violaciones de derechos humanos, de lo cual tendrá que responder el gobierno de Jujuy, ¿no? Aquí incluso se ha llegado a descalificar la intervención de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA, que ha advertido sobre lo que está sucediendo en Jujuy. Da la impresión que ese organismo se lo cita según conveniencia. ¿Tiene peso, doctor, esa expresión? Y por supuesto, pónganse a pensar dos cosas. Uno, nosotros hemos firmado un pacto internacional, que es el Pacto San José Costa Rica, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es la forma común con que se dice el Pacto San José Costa Rica, porque se firmó en Costa Rica. Nos obliga a nosotros a contemplar las observaciones de las organizaciones que surgen del pacto, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acá, y a veces la Comisión actúa, como se llama, preventivamente, porque acá este es un tema que no es menor y que tal vez habla de la necesidad también que la nación tome cartas en el asunto. Te explico. Hoy publico un artículo, está en varios portales, etcétera, donde digo que eso ha sido una actitud realmente que desde siempre
Jujuy ha querido no llevar adelante. En su momento se hizo todo un proceso ante la Corte Interamericana respecto de la detención de Milagro Sala, y la Corte Interamericana, cuyas decisiones son obligatorias para la Argentina conforme al Pacto Internacional, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, ordenó que se le debía dar prisión domiciliaria mientras está sustanciando el proceso o en una situación mejor de en la cual estaba sometida Milagro Sala. Esa orden llegó a la Argentina y Rosenkrantz, en ese entonces presidente de la Corte, ahora es vicepresidente, en vez de cumplirla en el acto, con el pretexto de respetar la autonomía judicial de la provincia, demoró en decidirla consultando si cabía cumplir esa medida y consultando a la justicia jujeña, cosa que no ha hecho luego la misma Corte respecto a las elecciones de San Juan y de Tucumán, y se está metiendo también en las elecciones de Formosa. Esto habla también ya directamente de esta conexión y este sesgo peligrosísimo que está viviendo el país entre ciertos sectores políticos, intereses internacionales, en este caso multinacionales de la minería del litio, junto con sectores políticos que lo que están pretendiendo hacer en Jujuy es un ensayo de lo que están prometiendo llevar adelante si ganan las elecciones. Acá parece realmente grave que haya una sociedad adormecida que ante políticos como Esper, que dice que cárcel o bala, o Patricia Bullrich, que anda diciendo por ahí que es inconcebible que en la provincia haya más empleos públicos que empleos privados, ya están avisando la toma de medidas que indudablemente van a tener como consecuencia reacciones naturales, sociales, y en donde esto es un punto de ensayo de hasta dónde están dispuestos a llegar para imponer verdaderas situaciones violatorias de derechos humanos, al punto tal que la propia Elisa Carrió, que es del mismo palo, que nadie podría sospechar que es una campaña en contra, ha dicho que se viene, junto por el cambio, a atacar a la clase media y violar gravemente derechos humanos. Por eso esto se suma a la complicidad realmente pública del Junto por el Cambio de salir a avalar lisillanamente todos estos procedimientos, lo cual también lo pone al borde del delito de apología del delito. O sea, si acá hay todo un movimiento político como Junto por el Cambio diciendo que lo que se está haciendo está perfecto y le echa la culpa a la contraparte y no a su propia responsabilidad en la situación, prácticamente avalando el accionar policial, incluso con camionetas sin identificación que hacen acordar la época del proceso con la camioneta del Ingenio Ledesma, también en Jujuy. Creo que eso es grave y es un sacrificio nuevo que le estamos exigiendo al pueblo Jujuy, pero yo lo agradezco en el sentido de su hidalguía como pueblo. Volvemos a vivir, teniendo en cuenta que ayer lo hemos recordado Belgrano, esa gesta en donde un pueblo estuvo dispuesto a quemar sus casas y sus bienes en aras de un país mejor, con el famoso éxodo jujeño que después trajo la ventaja que se logró en la batalla de Tucumán y Salta. Bueno, ahora este pueblo jujeño está siendo sacrificado y no merece ese sacrificio, pero tal vez nos está mostrando en un espejo con su sufrimiento lo que puede pasar en el país si acá llegara a triunfar locuras de aventuras que no tienen otro objetivo que intereses internacionales y mezquindades políticas de la propia patria que no merecemos, ¿no? Doctor Rodríguez Villafañe, muchísimas gracias por su aporte. Uno espera que si la República funciona, si hay reproches judiciales al Tribunal Superior de la provincia de Jujuy y a la Corte Suprema, sean tenidos en cuenta, pero claro, con este Poder Judicial que tenemos también nos invade la duda y nos baja aún más la intensidad de la democracia que transitamos. Pero lo importante es tener claro esto y seguir insistiendo. Por eso hoy yo planteo en este artículo
sobre las verdaderas intervenciones federales que está haciendo la Corte a contrapelo de lo que manda la Constitución, que acá la salida no es aceptar esta decisión en donde una Corte está gobernando a contrapelo de lo que manda la Constitución, sino dado que son verdaderas intervenciones federales y las intervenciones federales deben ser analizadas por el Congreso de la Nación. Por lo tanto, ahí donde se debería someter la decisión sobre si esta actuación de la Corte, como fue tanto en Tucumán, como ha sido en San Juan, como se la quiere presentar en la provincia de Buenos Aires y en Formosa, han sido medidas, en la medida que han sido tomadas, en el caso de Tucumán y San Juan, pero queda Formosa y queda también la provincia de Buenos Aires, está tan conforme a la Constitución y que sea el Congreso el que decida si cabe cumplirlas o no esas medidas, ¿no? Hay otros ámbitos a seguir trabajando de civilización democrática, pero con firmeza de principios, ¿no? Gracias, doctor, muy amable. Un lujo, buenos días. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, el abogado constitucionalista cordobés, advirtiendo sobre, lo que está sucediendo desde la legalidad. Ya vamos a escuchar otras voces a este respecto, más allá de lo político, que también tiene componente jurídico, pero de la violencia represiva. También hay una legalidad que se está llevando puesta a esta situación jujeña.